TS, que corresponde a los fármacos antituberculosos. Bueno, para ello es importante primero hacer un repaso sobre la fisiopatología de la TB, cómo influye en sí, y luego vamos a ir viendo los fármacos antituberculosos de primera línea, que su mecanismo de acción, reacciones adversas y su farmacodinámica y farmacocinética. Bueno, aparte de ello vamos a hacer un énfasis en cómo es el esquema que se debe dar a los pacientes sensibles. Y es parte de ello, por último, vamos a ver los medicamentos de segunda línea que se están trabajando, y también su mecanismo de acción y algunos efectos adversos más recurrentes. En primer lugar, como había mencionado, hay que ver cómo ataca en sí la tuberculosis en nuestro cuerpo. En sí, ese patógeno ingresa a través por la vía aérea, se inocula dentro de nuestros pulmones, dentro de los alvéolos. Dentro de los alvéolos, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, es el primer contacto de la bacteria con nuestro cuerpo, va a actuar nuestro sistema inmune innato. Eso como a través de qué células, a través de las células, bueno, dentro de ellos hay muchas células dendríticas, los neutrófilos, los eosinófilos, pero lo que más nos importa en ese momento son los macrófagos. Los macrófagos son células fagocitarias que están a través de todo nuestro cuerpo y en distintas partes tienen nombre distinto. Por ejemplo, si está en el nervio central, tiene como monocitos, en este caso macrófago alveolar, y así hasta en el hígado tiene otro nombre también. La célula de Kupffer, que también tiene la acción fagocitaria. En este caso, lo que va a hacer es reconocer a través de sus receptores, para la redundancia, y lo que normalmente suele pasar es que la bacteria, bueno, el macrófago fagocita a esta bacteria. Al fagocitarla va a formar el fagolisosoma, o sea, va a formar ese fagosoma, se va a unir a un lisosoma para que se forme ese complejo. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué? Porque el lisosoma de por sí tiene un pH ácido. Aparte de ese pH ácido, lo que va a generar es que se degrade todos los desechos o también las bacterias. En este caso, la tuberculosis va a tener unas proteínas que va a impedir esto. Lo que va a hacer, como dice su nombre, va a manipular la fagosoma, bloqueando su maduración y generando la ausencia del pH ácido, lo que va a generar un fagolisosoma ineficaz. No va a generar ese fagolisosoma que va a degradar a esa bacteria. Por ello, lo que va a hacer es que va a haber una proliferación bacilar descontrolada. Eso es lo normalmente que va a pasar a los primeros días que uno se inocula de ese patógeno. Luego de 2 a 3 semanas aproximadamente, va a haber la activación ya no de sistema inmuninato, ahora va a haber del adaptativo. ¿A través de quién? Bueno, a través del macrófago alveolar. También tiene una de sus funciones, es ser presentador de antígenos. En este caso, lo que va a hacer es, va a llevar mayormente la información del antígeno hacia los linfocitos T que están en los ganglios. Esos linfocitos T vírgenes lo que van a hacer es, teniendo toda esa información, por eso que demora tiempo, porque uno hasta que llegue ahí, aparte para que pueda pasar esa información a través de los receptores y todo ello, lo que va a llevar este linfocito es que va a secretar esta interleuquina 12. Esa interleuquina 12 lo que va a hacer es que se convierta en sí en una subunidad muy importante, que es el TH1. Y cuando hablamos de TH1, reconoce bastante que eso tiene que ver bastante con la respuesta celular o la respuesta mediada por células. ¿A qué nos referimos esto? ¿Qué es lo que van a hacer? Que a su vez van a segregar otra interleuquina, que es interferón gamma. Este interferón gamma lo que va a hacer es activar a los macrófagos. Va a llamar más macrófagos, y estos macrófagos se van a activar. ¿Para qué? Como que madure, para que se madure y active los fagosomas, la producción de óxido nítrico, que es un mediador inflamatorio también, la producción de especies reactivas de oxígeno y la autofagia. ¿Por qué? Porque si bien saben que van a captar todas las bacterias posibles, y si ven que ya no pueden destruirla, pues, generen la autofagia, ¿no? Para que puedan destruir las bacterias. Pero eso no es, bueno, ese no es el fin de todos los fagocitos. Lo que va a hacer también es que esos fagocitos activados van a llamar otras interleuquinas y quimiosinas. En este caso, el factor de necrosis tumoral y la quimiosina, que tienen la función de captar más células. Son comunicadores celulares, que en este caso va a captar monocitos.
Pero antes de que capten los monocitos, estos macrófagos se van a, por así decirlo, van a acumularse y van a formar las células epiteliales, las células gigantes y todo ello. Y además, aunado a ello, va a haber como una capa que va a aislar a todos estos macrófagos, que son los monocitos. Recuerden bastante que los monocitos es lo que se va a encargar de generar este aislamiento. ¿Y cómo se llama todo este aislamiento? Lo que vamos a ver como granuloma, se le conoce como foco de Gauss. Por patología van a ver que tiene un núcleo gasificado y todo ello. Y así podemos identificar cómo es que la tuberculosis va a atacar a nuestro cuerpo. Así. Sabiendo esto, teniendo la información de la fisiopatología de la tuberculosis, ahora vamos a hablar en los fármacos de primera línea. En sí, este patógeno de por sí tiene una pared celular muy estructurada, aparte de ello, su membrana, propiamente dicha. En este caso vamos a tener que recordar muy bien cómo está estructurada su pared celular. Su pared celular, aparte que tiene los lípidos ácidos, también tiene ácido micólico. Como se pueden ver, tiene una gran capa de ácidos micólicos y aparte también tiene una capa de arabinogalactano y también el peptidoglicano, que es el más común y recurrente en la mayoría de bacterias. Aparte que tiene su membrana plasmática y bueno. Dentro de esta pared, de la pared celular, van a trabajar bastante lo que es la isoniazida y el etambutol, de distintas maneras, pero ambas van a atacar su pared celular. Y en el caso de la piracinamida, como pueden ver aquí, tiene una acción en la membrana plasmática, pero un poco más leve, pero lo que va a hacer en sí es generar un ambiente, de por sí en toda la célula, un ambiente que le va a dificultar a la célula la síntesis de proteínas, aparte de ello, bueno, y con la síntesis de proteínas se entiende como su crecimiento bacteriano, ¿no? Y por último, tenemos la rifampicina, que se puede recordar la rifampicina porque por la R, ¿no? R de ARN. Lo que va a hacer es inhibir el RNA polimerasa, que con ello va a inhibir la transcripción del ADN. No, la transcripción de proteínas. Conociendo esto, como un pequeño review, por así decirlo, de los fármacos de primera línea, ahora vamos a ir viendo cada fármaco y sus diferentes características. Vamos a empezar por la isoniazida. La isoniazida de por sí, viendo su farmacocinética, su absorción es rápida, casi completa, o sea que su biodisponibilidad está al 100%, no al 100%, pero casi. Entonces, por ello es que estos medicamentos, como van a ver, todos los medicamentos se dan por la vía oral. De la primera línea no se dan por vía endovenosa, no se dan por otras vías. O sea, el esquema que se le recomienda al paciente es por vía oral. ¿Para qué? Para que también el paciente tenga una mayor adherencia, porque recuerden que esos pacientes no van a estar no van a estar que tengan la medicación o que les suministre la medicación en el hospital, sino que él lo puede hacer en su casa porque es un tratamiento muy largo. Entonces, por ello siempre se busca que el paciente tenga la mejor adherencia, que el paciente pueda entender mejor su enfermedad. ¿Para qué? Para que nunca, no deje el tratamiento, porque al dejar el tratamiento lo que genera estos problemas que vamos a ver más adelante, como las mutaciones y por consiguiente la resistencia de estos fármacos, que al agotar los esfuerzos con los fármacos de primera línea, vamos a tener que recurrir a los fármacos de segunda línea, que son fármacos mucho más, bueno, también van a tratar de contener al patógeno, pero en sí también lo que van a hacer es que aumenten los efectos adversos en el cuerpo. Y por ello se trata de evitar ello, ¿no? Luego vemos la distribución. Como pueden ver, su unidad a proteínas plasmáticas es baja, pero penetra muy bien en tejidos y líquidos cefalorraquídeos. Dentro del metabolismo, un punto de eso. ¿Por qué es importante conocer la distribución? Porque como sabemos que penetra muy bien en tejidos y líquidos cefalorraquídeos, recuerden que la TB no solamente ataca al pulmón, la TB en sí puede atacar a casi todos los órganos del cuerpo, casi a todos. Puede atacar TB en el colon, puede haber TB en el estómago, puede haber TB meningia. Entonces es importante que si, por ejemplo, en este caso también la TB pulmonar, pero cuando vean casos de TB meningia, se dan cuenta que la isoniazida tiene una buena penetración, o sea que incluso no solamente pueden entrar en varios tejidos, sino también en líquidos cefalorraquídeos, que no todos los fármacos de por sí entran. Por eso que la isoniazida es un medicamento muy útil, no solamente para la TB pulmonar, sino también para la extrapulmonar.
dentro del metabolismo, vamos a ver, recuerden bastante que a la isoniazida se le conoce por ser un inhibidor enzimático. Si es un inhibidor enzimático, lo que va a generar de por sí es que al inhibir el metabolismo de algunos fármacos, va a hacer que ese fármaco esté más libre en la sangre. Al estar más libre en la sangre, va a prolongar los efectos de ese fármaco y también aumentar los efectos adversos. Su metabolito principal es el acetil-isoniazida, formado por el hígado por la enzima N-acetiltransferasa tipo 2. Pasando el metabolismo, lo vamos a ver por aquí. Voy a hacer un pequeño zoom. Ese cuadrito está en su teoría, me parece muy interesante. La isoniazida, como pueden ver, se dan cuenta, su enzima principal es N-acetiltransferasa 2, pero también tiene otras vías, no solamente esta vía, sino que puede llegar por la vía de la amidasa. ¿Cuál es el punto de eso, no? Para no enredarlo, que al final pueden llevar también, generar metabolitos intermedios. En este caso va a ser la acetil-isoniazida y en este caso la acetilhidracina, que se dan cuenta es como el fin también de la hidracina y el ácido isonicotínico que también genera estos metabolitos intermedios. Lo que nos importa es que ese acetilhidracina, gracias al CYP2A1, que es muy importante ese CYP, va a generar metabolitos tóxicos. Esos metabolitos intermedios, bueno, todos son metabolitos intermedios, pero estos metabolitos intermedios que los remarcan aquí, generados por la acción del CYP2E1, van a generar daños en las células, en los hepatocitos. Se van a unir a macromoléculas, va a generar necrosis, en algunos casos va a generar autoinmunidad y también va a generar detoxificación. Entonces, estos metabolitos intermedios son muy peligrosos que se genere en estos pacientes. Por ello, es que uno de esos efectos adversos de estos medicamentos, no solamente isoniazida, también la rifampicina y todo ello, son altamente hepatotóxicos. Entonces, tienen que ustedes ver si un paciente tiene cirrosis, tiene hepatopatías, tiene que tener mucho cuidado con la isoniazida. Pero igual siempre se va a tratar de salvar este medicamento porque, como se han dado cuenta, tiene una farmacocinética muy eficaz y penetra muy bien en el cuerpo para atacar la célula. Bueno, atacar el patógeno. Dentro de la excreción vamos a ver que es renal del 75-95%. También tienen que hacer un ajuste en algunos pacientes que tienen insuficiencia renal, porque se dan cuenta es mayoritariamente renal, o sea, no tiene otras vías de excreción. Y ya, ahora vamos a ver el polimorfismo genético. El polimorfismo genético es que este gen NAT, que es la principal enzima, tiene varias versiones o alelos que determinan qué tan rápido actúa la enzima. Se dan cuenta que acá en el Perú ya ha habido casos de pacientes que son así, por ejemplo, acetiladores rápidos o en unos casos son acetiladores lentos. ¿Y para qué nos importa el tratamiento? O sea, ¿cuál es el punto de saber si uno es o no? Bueno, si es acetilador rápido, es como si fuera un inductor. O sea, como si tuviera un inductor, esa persona hace como un inductor de ese medicamento. Entonces, si es un inductor de ese medicamento, lo que va a hacer es metabolizar con eso muy rápidamente. Si lo metaboliza muy rápidamente, si tú querías que el efecto de isoniazida te dure, por ejemplo, un día, ya no te va a durar un día porque se va a metabolizar muy rápido, entonces puede durar mediodía, te puede durar 8 horas, 6 horas. Entonces ese paciente, la bacteria que tú tienes que atacarla a diario, porque es como que la bacteria tú le vas a dar así un tratamiento largo para que le haga efecto todos los días y no le dé espacio, por así decirlo, para que la bacteria se recupere y pueda contraatacar o mutar, ¿no? En ese caso, estos pacientes no. Si uno no se da cuenta que ese paciente tiene ese polimorfismo, el paciente puede ser que genere resistencia e incluso ya el paciente vuelve dentro de 6 meses, no presenta mejoría, empeora el caso, entonces ya van a tener que darle otro medicamento. ¿Y por qué? Por no darse cuenta que ese paciente es acetilador rápido. Acetilador lento es los alelos 5, 6, 7, 14 y 6, 39. Lo que es lo inverso. Lo que va a hacer es, como que dice sobre la acción del metabolismo, va a ser baja. Entonces es como si tuviera un inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no se va a metabolizar rápido. Entonces, lo que va a hacer es que este medicamento se acumule en el cuerpo, tenga un efecto más prolongado. Quien si bien va a atacar bueno, nosotros podemos pensar, ¿no? Pero si va a atacar al patógeno, ¿por qué queremos pararlo si tiene un efecto más prolongado?
Y lo malo de esto es que eso es los efectos adversos, porque ya está, o sea, ya está medida, estudiado que debe ser uno por uno. Depende del esquema, ¿no? De 2 meses, los 4, más adelante lo voy a explicar. Pero se tiene que dar también ese esquema. ¿Para qué? Porque se está viendo, como tiene efectos adversos, disminuir los efectos adversos, pero sin dejar de disminuir por ejemplo, su porcentaje de ataque hacia ese patógeno. Entonces está controlado. Si nosotros desbalanceamos, como estos pacientes generan ese desbalance, podemos llevar que el paciente, si es un acetilado rápido, no hay efecto del tratamiento, y si es un acetilador lento, genera efectos adversos. Y uno dice, pero efectos adversos ya lo puede, el paciente tiene que soportar todo. No necesita tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente se va a su casa, tú le haces el tratamiento y vuelve después para sus chequeos. El paciente ve que está tomando algo y genera un efecto adverso, genera una hepatitis, genera algo muy vistoso que lo asuste, el paciente lo va a dejar. O sea, el paciente a veces tenemos que darnos cuenta también la idiosincrasia del paciente. Puede dejar el medicamento y eso puede ser o sea, baja la adherencia del paciente. Por ello es importante también cuando damos estos medicamentos, siempre hacerle énfasis al paciente en los efectos adversos para que el paciente no se asuste y para que ya sepa lo que puede pasarle. Puede venir para consultar, ¿no? Para que no se asuste y lo deje, porque si él se asusta y ustedes no le dicen, capaz ni siquiera vuelva a él. Ahora vamos yendo con el mecanismo de acción, que es lo más importante. Eso decía de por sí lo que va a hacer es eh, utilizar una enzima que tiene bueno, ese patógeno, tiene una enzima que es la enzima CatG. Esta enzima es una catalasa peroxidasa que va a hacer que esa isoniazida trabaje como un profármaco, porque la isoniazida de por sí no va a hacer el efecto, sino que va a entrar y va a activarse por esta enzima. Esta enzima lo va a hacer, va a crear un aducto, se va a unir este CatG con NAT y NADH, que van a unirse a quién? Va a unirse al gen INA. Ese gen INA, ¿para qué sirve? Ese gen INA lo que se va a encargar es la síntesis de ácidos micólicos. Y si volvemos aquí, como pueden ver, la isoniazida va a atacar el ácido, o sea, va a inhibir no solamente, no acá, sino va a ir al núcleo, va a inhibir al gen para que ya el cuerpo, el micobacterium ya no produzca estos ácidos micólicos. O sea, va a desarrollarse, pero ya, sí, como que se va gastando y ya no sigue produciendo ese ácido micólico, entonces va a debilitar la pared. Por ello es que va a generar una inhibición de la biosíntesis y lo que va a llevar a una muerte celular. Entonces, si hablamos de muerte celular, tienen que entender que la isoniazida tiene un papel bactericida. Y también tiene un papel bacteriostático, pero porque como se han dado cuenta, el patógeno de por sí puede estar en todos lados, puede estar contenido a través del foco de Go, pero así como foco de Go no va a afectar. No, acá la mayoría de peruanos y tenemos foco de Go en nuestro cuerpo porque tenemos una buena inmunidad. Cuando un paciente presente un estado de inmunosupresión por corticoides, trasplantes o caso de VIH, estos monocitos ya no van a aislarlo, entonces va a hacer que esto de aquí se libere. Al liberarse es lo que va a estar en su forma activa. Esta es la forma latente y la forma activa. Mayormente cuando hablamos de bacteriostáticos va a atacar en la forma latente, va a inhibir su crecimiento. Y en el caso de bactericidas vamos a hablar de la forma activa. Entonces, la isoniazida tiene dos funciones. Va a atacar tanto, va a inhibir el crecimiento aquí en su forma latente y también va a matar su forma activa. Por eso cuando la isoniazida es bacteriostática y bactericida. ¿Cuál es la resistencia que puede generar eso? Es las mutaciones en el gen CatG, o sea, el gen que produce esta enzima. Va a haber mutaciones que va a hacer que no se activa este, el INA. Mutación también en el gen INA, o sea, que disminuye la afinidad por el autor, o sea, que también va a mutar este gen, porque así el Mycobacterium también trata de mutar, ¿no? Trata de siempre, ley de la vida, bueno, ley biológica, todo, trata de siempre de evolucionar ante una adversidad, ¿no? Ante un daño, siempre trata de mejorar. En este caso también el Mycobacterium, como vio que este aducto va a dañar al gen,
Entonces, lo que hace el gen va a mutar ese gen específico para que disminuya la afinidad por ese adulto. Ese es el mecanismo de resistencia. Ahora vamos a ver la rifampicina. La rifampicina es otro de los principales medicamentos. En este caso vamos a empezar por su mecanismo de acción. Como se dan cuenta, la licencia también atracaba el núcleo. La rifampicina también va a ir directamente al genoma. Va a ir a la subunidad beta del producto del gen. Bueno, la subunidad beta es producto del gen RPOB. Ese gen mayormente va a producir esta subunidad, y esta subunidad es parte de la RNA polimerasa dependiente de ADN. Esta RNA polimerasa se encarga de la transcripción genética. Entonces, como se han dado cuenta, para que se pueda generar esa transcripción de ADN y todo ello, vamos a bloquear nosotros aquí con la rifampicina. Va a ir aquí y va a bloquear esa transcripción. Entonces va a generar un efecto bacteriostático y también, no, en este caso va a ser cuando está atacando el genoma, va a generar un efecto bactericida también. Su resistencia genera alteraciones en la línea farmacológica, o sea, va a generar que una región específica del gen REPOP llamada RDR va a generar que el que ya no ataque solamente ahí, sino que va a generar otro sitio para que ataque ahí y ya no ataque al sitio principal. Cambios en la estructura de la enzima puede afectar la transcripción mitocondrial también. Ya, listo, no hay mucho que hablar. Lo que sí hay que hablar es su metabolismo, que tiene dos fases. Recuerden la fase 1 y la fase 2, recordando la fase 1, que la fase 1 vamos a ver las principales reacciones de hidrolización, conjugación, no, hidroxilación, acetilización, todos esos mecanismos mayormente. En la fase 2 vamos a ver los procesos de conjugación. En este caso, algo que deben recordarse bastante es su metabolito activo. En este caso, lo que va a haber encima con el CES1, CES2 y el ADA, que lo que van a hacer es hidrolizar la rifampicina. Van a hidrolizar la rifampicina para formar su metabolito principal. Porque por sí la rifampicina actúa directamente, no es un profármaco, como sí lo es la isoniazida, pero también este metabolito principal también mantiene sus funciones, mantiene la misma función que la rifampicina de por sí. O sea, tanto la rifampicina ataca de por sí, como igual como su metabolito principal. Y luego en la fase 2, este metabolito puede sufrir conjugaciones adicionales antes de su eliminación. Pero ya. Está bien. Ya, por el fismo. Yo creo ahora voy a modificar algo porque otra vez a compartir. Ahora sí. No se podía ver una página y se qué raro. Ahora sí se puede ver. Y listo. El total de la isoniazida, sus efectos adversos e interacciones. Porque ya habíamos hablado que la isoniazida va a trabajar a nivel de los genes y todo ello. Y hemos visto ya en cierta parte los efectos adversos que genera por su metabolismo en sí. Ahora vamos a ver los principales RAMs, ¿no? Cuando hablamos de disciplinacidad, tienen que recordar que genera RAM neurológicas. O sea, que su paciente puede venir con neuritis periférica y óptica para encefalopatía tóxica. Bueno, cuando lleguen con estos casos, cuando ustedes le den el esquema, su primer esquema, y ustedes vean que vienen con estos RAM neurológicos, piensen que lo que está afectando los RAM, porque ustedes dan el esquema y van a venir con distintos efectos. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los RAM de cada uno, porque ustedes no pueden inhibir o disminuir la dosis suponiendo. Tienen que saber cuáles son los RAMs, porque como se van a ir dando cuenta, hay RAMs que son muy específicos de cada medicamento. Los RAMs hepáticos se asocian más a
ISO o RIFA, estos RAMs neurológicos de por sí, como las convulsiones, psicosis o neuritis periférica, se asocian más a isoniazida. ¿Y por qué se da? ¿Por qué? Bueno, acá vamos a ver. La isoniazida forma complejos con el pirodoxal 5-fosfato que hace que la inactiva. Ese pirodoxal 5-fosfato lo que va a hacer en nuestro cuerpo es un cofactor glutamato y la transaminasa, lo que a la larga va a disminuir la actividad de glutamato carboxilasa, lo que va a disminuir la acción del GABA. Como disminuye la acción del GABA, eso es lo que está generando esas convulsiones, esas psicosis, esas parestesias. ¿Por qué? Porque la GABA es una de las principales enzimas inhibitores. ¿Cómo evitamos esto? Aquí se debe dar un suplemento que es la vitamina B6, que es la vitamina piridoxina. Ahora sí. Dicho que esto genera la... Entonces vamos a ver esta vitamina B6, que lo que va a generar es, vamos a tener que adicionar al paciente todos los RAMs que puede generar todos los medicamentos. Tenemos que dar siempre como suplemento la vitamina B6. Con esa vitamina B6 vamos a, por así decirlo, vamos a inhibir o vamos a evitar estos efectos inversos. Aparte, como he mencionado, todos los ramos muy importantes son las hepáticas. Bueno, vamos a ver que este paciente puede venir por hepatitis, puede venir por necrosis hepática, y ya habíamos visto por qué. Porque era por acción de su metabolismo. El metabolismo puede generar estos metabolitos intermedios, y estos metabolitos intermedios pueden generar aquí, como dicen, no sé, unas macromoléculas, también se puede generar necrosis, ¿no? Entonces es muy importante ver esos ramos hepáticos y ramos neurológicos. Luego los gastrointestinales, casi muy común en los demás fármacos, los náuseas, vómitos, dolor epigástrico, es de los ramos hematológicos, la agranulocitosis, hemolíticos, aplasia anémica, trombocitopenia. Y aquí están los metabolitos, ¿no? Hidracina, radical libres, pueden dañar precursor a la médula ósea. Esto es lo que está generando la agranulocitosis. Tengo información a temas que están en reacciones inmunomediadas con células sanguíneas, justo lo que han visto aquí, la autoinmunidad. También vamos a ver que tanto puede generar un ligero caso de hipersensibilidad, fiebre, rash, linfodema, que es muy común también, bueno, más que todo el rash, en varios fármacos. Ahora hay que ver la interacción. Las interacciones son importantes porque, como les he mencionado, aquí estoy viendo. Voy a reducir esto. Dentro de las interacciones, lo que deben recordar bastante, que yo había mencionado en la anterior diapositiva, que es un inhibidor enzimático. Entonces, si es un inhibidor enzimático, va a inhibir el metabolismo. Al inhibir el metabolismo, va a prolongar el efecto de ciertos fármacos. ¿Cuál es el caso de los antiepilépticos? Porque, ¿cuál es el problema? Prolongarse efectos adversos y también puede generar una toxicidad. Entonces, siempre bastante énfasis en ello, como los antiepilépticos, los antipsicóticos, los antimicóticos y todo ello. Aparte de ello, también tienes que tener bastante cuidado al darle algunos antiácidos. Por ejemplo, hay pacientes que toman sus antiácidos por gastritis, o por algunas úlceras que genera. Entonces, esto puede disminuir la absorción de la isoniazida. Por ello, se debe hacer una buena historia clínica, un buen caso. Se debe ver todo el antecedente de la persona, así que lo que toman, porque algunos lo toman por el mero hecho de creer que le va a bajar su acidez y todo ello. Entonces, por ello, siempre preguntar para evitar esto, ¿no? Que evitar la absorción de isoniazida. Ya conociendo esto, ya hemos mencionado el mecanismo de acción.
vamos a ver los RAMs, bueno, la farmacocinética, RAMs, interacciones de la rifampicina. Por vía oral, tenemos que darnos cuenta que de la rifampicina, que los alimentos disminuyen el 30% de absorción y velocidad. Entonces, esto se da en ayunas. No se puede dar la rifampicina cuando estemos almorzando, desayunando. Siempre recuérdense que darlo en ayunas. Incluso esto fue una pregunta de primer pasito cuando pusieron farmacocinética, recuerdo. Se liga proteínas plasmáticas al 80%, o sea, muy importante, porque puede, con algunos fármacos que tienen también mucha afinidad con las proteínas plasmáticas, puede generar una competencia, pues siempre tienen que recordar ello. Se alcanzan concentraciones activas en numerosos órganos y fluidos, incluyendo el sistema nervioso central. Como se dan cuenta, al igual que la isoniazida, tiene una buena penetración para no solamente tocar al tuberculosis en su forma pulmonar, sino también extrapulmonar. Y también atraviesa placenta. Entonces, se debe tener cuidado porque puede afectar el feto. Es principalmente hepático, la rifampicina sufre un proceso de desatilización. Si vemos que su metabolismo es principalmente hepático, tienen que tener cuidado porque puede generar un efecto, un RAMS hepático. Sufre un proceso de desacetilación progresiva y su metabolito, el desacetilización, conserva su actividad antimicrobiana, como les he mencionado. O sea, aún tanto la rifampicina con su metabolito mantiene su actividad antibacteriana. Excreción. Se han dado cuenta que la anterior, la isoniazida era netamente casi por vía renal, en este caso es por vía biliar, y es reabsorbida por la circulación enterohepática, bueno, más que todo por la vía biliar y por la orina, ¿no? ¿Cuál es lo malo? Con al ser reabsorbida puede volver a generar prolongar el efecto en el cuerpo. Entonces lo que vamos a tomar el Probenecid, que bloquea la recaptación hepática y reduce la excreción biliar. Viajamos los RAM. El RAM, tanto gastrointestinales son como los más comunes, al igual que todos, pero miren, acá también genera hepatitis, al igual que el otro. Erupciones cutáneas, mialgias, erupciones anaranjadas, y también es esto. La rifampicina, recuerden que algo que van a ver cuando estén en el hospital es que los pacientes, la mayoría tienen así están por sonda, van a ver sus bolsitas de orina que están muy anaranjadas. Es un naranja bien vistoso, o sea, no van a confundirlo con una hematuria, no, nada, esto es bien anaranjado, tal cual como le dicen acá, tal cual es, porque cuando no confío con la hematuria, porque la hematuria bien fuerte, bien roja, es como si fuera sangre pura, en este caso es naranjado. Entonces los ramos conocidos, la hepatitis y las secreciones anaranjadas. Adicionales, hipotensión, shock, neuropatía, encefalopatía, y niños embarazadas. Ahí también RAM, porque atraviesa el placenta. El síndrome gripal, que es fiebre, mialgia, necrosis tubular, trombocitopenia y anemia aguda. Recuerden, este síndrome gripal se puede dar tanto en embarazadas también. Por eso esas embarazadas que están con tratamiento de primer esquema, cuando vengan con fiebre, no confundir con una infección viral. No, si hay fiebre, hay mialgia, hay necrosis tubular. Esto se ve mayormente en presencia de hematuria. Ahí van a ver algunos de los túbulos, algunos cilindros, como le digo, y anemia aguda. Cuando vean todo esto una embarazada, no lo confundan. Anemia dice, no, porque está embarazada y por si no se ha tomado suplemento. La fiebre también se puede pasar por una infección viral, pero recuerden, si se suma la mialgia y esa necrosis tubular, ya, traten de asociar estas tres cositas. Y la trombocitopenia, que también no es normal en una embarazada. Si ustedes juntan todo esto, se van a dar cuenta que esto es un efecto adverso y que no es una simple gripe, por así decirlo. Es un efecto adverso de la rifampicina. Ahora vamos a ver las interacciones. Si el otro era un inhibidor, este caso va a ser un inductor potente. Eso recuerda bastante. Si es un inductor potente, y mira, no solamente es decir, 450 que tienen muchos, ¿no? El CYP3A4, 12-9, que son los más conocidos en sí. Y si es un inductor, lo que va a hacer es aumentar el metabolismo. Aumentar el metabolismo disminuye su tiempo de vida en la
su tiempo de vida en la sangre. Por ello es que hay que tener cuidado. Como si se recordaron, no sé si será el mismo caso, la primera semana se habla en farmacocinética de una mujer que toma anticonceptivos orales, a la par tomaba también, tenía tuberculosis y tomaba su primer esquema, y la mujer ya embarazada. Y era porque en sí ese medicamento que es la rifampicina es un inductor de los anticonceptivos, entonces disminuye su efecto. Por ello es que la mujer tomó y no sabía el efecto adverso y se embarazó, ¿no? Tuvo un embarazo no deseado. También de los anticonvulsionantes, de las quinolonas, que son que son un grupo antibiótico muy usado. La warfarina, chicos, la warfarina, que es también un anticoagulante, el más conocido porque es un anticoagulante oral, o sea que cualquiera puede tomarlo de manera ambulatoria, no necesita ser inyectado con enoxaparina, fondaparinux, corticosteroides también, imagínense. Pacientes que sufren enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias crónicas, entonces que toman corticosteroides, puede disminuir el efecto por la rifampicina, los antiarrítmicos, antimicóticos. Y aquí hay más cositas, ¿no? Para agregar. Eso lo medio para que lo puedan leer también. Ahora vamos a avanzar con el etambutol. El etambutol también, como recordarán, vamos a hablar de la pared celular. En el caso del etambutol vamos a hablar sobre la pared la parte de arabinogalactano. Vamos aquí. En sí lo que va a hacer es que va a inhibir esta enzima que está involucrada en la síntesis de polisacáridos, arabinosilados, con potencia de la pared celular microbacteriana. Entonces, como no hay esta enzima, porque está atacando el etambutol, no se puede incorporar correctamente. El arabinogalactano es un polisacárido clave que conecta los ácidos micólicos, o sea que va a hacer que el ácido micólico con el peptidoglucano que captan los ácidos micólicos. Entonces, esta llave es el arabinogalactano. Entonces, si no hay esto, es como que esto se parte y como que deja libre, casi muy expuesta al Mycobacterium, ¿no? Por ello que hasta está alterando la pared celular. La pared celular microbiana. ¿Cuál es la resistencia? Mutaciones del codón del gen MB. El gen MB, que es el gen que produce ese arabinogalactano. Ahora vamos a ver su farmacocinética y sus RAMs. Una farmacocinética, una absorción oral también 75-80%. Como se da cuenta que lo común de todos es tener una buena absorción oral. Y acá los alimentos no interfieren, también que tienen que recordar. Casi el único que interfiere en los medicamentos, casi la rifampicina. De ahí lo demás pueden comerlo con alimentos. Amplia distribución, otras buenas de sus características porque es usado en primera línea, concentraciones de dosis superiores al plasma, unión proteínas plasmáticas baja. El clorhidrato de etambutol difunde fácilmente a células micobacterianas en crecimiento activo. Entonces, bien, el clorhidrato de etambutol difunde fácilmente en las células de micobacterias en crecimiento activo. Entonces, como está en crecimiento activo, acá hablan de un papel bactericida, no bacteriostático, pero en altas dosis se convierte bactericida. Recuerden eso. Con la de etambutol es bacteriostático, pero en alta dosis es bactericida. Bacteriostático, pero en alta dosis bactericida. Es metabolizado por el alcohol deshidrogenasa. Eso recuerden bastante, chicos, porque si es el alcohol deshidrogenasa, lo que va a hacer es también ser una enzima que degrada el alcohol, como su nombre dice, ¿no? Entonces, nosotros damos a pacientes que son alcohólicos o lo toman con alcohol, lo que va a generar es que esa enzima se va a saturar por el alcohol. El alcohol también va a tener a dos sustratos, ¿no? El alcohol y el etambutol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa enzima? Se va a saturar primero de alcohol. Se va a saturar primero de alcohol y luego
no va a dejar que el etambutol se metabolice. Entonces lo que va a hacer que el etambutol va a prolongar su efecto. Eliminación principalmente renal, riesgo de acumulaciones en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? En general la toxicidad es baja. Y acá, chicos, los RAMs. El RAM, cuando hablamos de RAM, les he mencionado ¿por qué es importante saber los RAM? Porque nosotros damos, es una terapia combinada. El primer esquema son 4 medicamentos. Hemos visto 3, falta 1. Entonces, los pacientes van a venir por cualquiera de los ramos. Ustedes tienen que adivinar cuál es para que puedan ajustar la dosis. La neuritis óptica, chicos. Cuando el paciente llegue con daltonismo, que no puede ver, que tiene así como, ve otro color, tiene una pérdida de agudeza visual. Él nunca sufrió de miopía ni astigmatismo y de la nada empieza como que a no ver bien y algunos lo pueden asociar quizás como son ancianos. En algunos pacientes dicen, no, es por la edad. No, no es por la edad. Puede ser un efecto adverso de este caso. Por eso siempre tienen que preguntar todo cuando el paciente está ya en su esquema, viniendo por su tratamiento, todo lo raro que siente, todo lo raro, hasta esa pérdida, esa ligera pérdida de agudeza visual. También puede generar miocarditis, confusión, mareos, dermatitis multiforme. De todos esto, lo que más importa es quizás la eosinofilia, que no es común. Hepatitis, ¿saben? Cosa de cuenta. No solamente la ISO ni la rifa también genera, también el etambutol también genera ese hepatotóxico. Entonces siempre tener cuidado. Renales, nefritis, respiratorias, neumonía, necesidad de la anafilaxia, que es muy común, y la fiebre. Si genera fiebre, ya saben por qué puede generar, porque anteriormente no generaba fiebre solamente en la isoniazida, pero en niños y en lactantes, y en niños y en mujeres embarazadas, ¿no? Interacción. La concentración con antiácidos que contiene hidróxido de aluminio, ya. Esto, chicos, también. Al igual que la isoniazida, importante. Con tuberculosis reduce la concentración de séricas medias y la excreción urinaria de etambutol. Pero siempre tienen que tener cuidado a esos pacientes que tomen esos antiácidos. Se ve nativamente afectada por la metformina y la rosiglitazona, especialmente etapa inicial de la TB. Entonces, esos pacientes que toman estos antidiabéticos, como la metformina o rosiglitazona, se trata de evitar o se trata de cambiar el esquema solamente por estos en la etapa inicial de la TB, ¿no? Hay otros medicamentos, solamente metformina, puede utilizar región secreta o depende del estadio de diabetes, ¿no? Si es un diabetes controlado o no controlado. Ahora vamos a ver la piracinamida. La piracinamida es el cuarto fármaco que se utiliza dentro de la primera línea. En este caso lo que va a hacer en sí es la piracinamida es también un profármaco. La piracinamida está fuera del micobacterio. Lo que va a hacer es entrar en la bacteria por una difusión pasiva o activamente también. Se convierte en ácido piracinoico. Este ácido piracinoico tiene dos rutas, o puede volver a salir por bomba de influjo, puede salirse porque es un mecanismo de la bacteria que una bomba de flujo que salga, o sea que para que haga salir a este ácido piracinoico. Pero ¿qué es lo que pasa? En un pH ácido, si está dentro de un pH ácido, lo que va a hacer que se va a hidrolizar, como es aquí. En un entorno ácido se protona, o sea, se va a convertir en una forma lipofílica, y esa forma lipofílica también va a entrar. Y al final la forma lipofílica se va a convertir en el ácido también. Este ácido lo que va a hacer, o lo que le gusta a este ácido, es el medio ácido. Bueno, como su nombre dice, ¿no? Ese ácido piracinoico, o sea, genera sus efectos en un ambiente ácido. ¿Y dónde es el ambiente ácido? En las fagolisosomas de los fagocitos. Por ejemplo, los fagocitos, como se da cuenta, contienen a las bacterias. Por eso que dice pH ácido, porque les he mencionado, ¿no? Aquí está. El Mycobacterium está dentro del fagocito. ¿Dónde está? Dentro de su fagolisosoma ineficaz, pero tiene un ligero estado ácido, no el ácido que se requiere para matar a la bacteria, pero está ligeramente ácido. Entonces, a la piracinamida quiere ese medio ácido. Por ese medio ácido puede entrar
puede volver a entrar también o puede volverse en forma protonada para que pueda ingresar, porque esa forma protonada es lipofílica, entonces puede entrar directamente, ya no necesariamente por difusión pasiva, sino puede entrar directamente. Y aquí dentro del micobacterio lo que va a hacer es que va a acidificar el citoplasma, va a haber una disrupción funcional de la membrana, o sea, va a generar distintas alteraciones, ¿no? Como alteración del metabolismo del NADH, inhibición de la síntesis de ácidos grasos, entonces va a generar indirectamente muchos fallos en la micobacteria. Por eso se especifica que sea un medio ácido, ¿no? Para que pueda volver a entrar y también que el medio ácido sea dentro de la célula, o sea, genera un medio ácido dentro del micobacterio, que ese medio ácido va a generar todos estos efectos distintos. Dentro de su farmacocinética, debo recordar que su absorción se da a través, es alta, tiene alta biodisponibilidad oral, que es más del 90%. ¿Qué pasó? Su distribución es amplia, al igual que los demás, no solamente el pulmón, también el hígado, en los riñones, en el bilis, y en el líquido solefluorar, que es muy importante porque hay bastante té de meningia. A veces los pacientes con VIH debutan con ello directamente. Su metabolismo es a través de metabolismo hepático por diamina microsomal 5-hidroxipiracinamida, que es su principal metabolito activo, y su eliminación renal, que tiene que haber un ajuste, no es tanto, así que no, pero sí mayoritariamente. Dentro de sus reacciones adversas medicamentosas, vamos a ver la hepatotoxicidad, dosis dependiente, y algo que tiene que recordar bastante, que es la hiperuricemia. La hiperuricemia, que es mayor de una 10, son los efectos adversos más comunes en la piracinamida. Como se dan cuenta, casi todos son muy hepatotóxicos. Entonces, si el paciente viene con una falla hepática, ya usted es algo distinto a ver para cuál más se inclina. Por ello que siempre deben recordarse los otros efectos adversos por los que pueden debutar esa pacientita. Por ejemplo, hiperuricemia, en este caso el etambutol y su ramo oftálmico, que es muy característico del etambutol. En el caso de la rifampicina, que puede ser un inductor, y sus secreciones anaranjadas, y también ese síndrome gripal, ¿no? En las embarazadas niños. En el caso de la isoniazida, sus RAM neurológicas. Muy bien, que vengan con neuropatía periférica o que debuten con una convulsión y ustedes no saben por qué genera esa convulsión, ahora ya saben que por qué medicamento. ¿Por qué se habla de los 4 medicamentos? Porque estos medicamentos van a ser parte del primer esquema que se le da al paciente. Y ese paciente se da un tratamiento de 6 meses. Dentro de los 6 meses cumple con este esquemita aquí. ¿Qué es lo que dice? Y como aquí dice 2-RH, R de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida y E de etambutol. Como es aquí, los números delante de las siglas indican los meses que dura el tratamiento. O sea, durante 2 meses vamos a darle rifampicina, isoniazida, todo ello. Y luego este slash significa un cambio de fase. O sea, ¿qué significa? Que después de estos 2 meses vamos a ver 4 meses. Pero ya se os han dado cuenta solamente a la rifa y la isoniazida. Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar de hacer? Que, como que dice, que el subíndice indica el número de veces por semana. Y que su ausencia indica que es diario. Entonces, como aquí no había ningún subíndice, se entiende que vamos a darle durante 2 meses, todos los días vamos a darle los 4 fármacos durante todos los días se dan. 2 meses seguiditos. Pasan los 2 meses, durante 4 meses se quita la piracinamida y el etambutol y se queda con la rifa y la ISO. Y aquí, como es, sus subíndices son 3 veces por semana. Se sigue con este esquema durante 6 meses para ver si el paciente de por sí es muy, o bueno,
responde al tratamiento, disminuye los síntomas y también se le hace el becán esputo, ¿no? También hay otros estudios como el GeneXpert o el estudio de tuberculina y todo ello. Pero más que todo es el por esputo para hacer el estudio por vaciloscopía. Ahora, por último, vamos a ver si ya, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente se sigue agravando, no responde a estos medicamentos. Bueno, se tiene que seguir la otra línea, que es los medicamentos de segunda línea. En ese caso, tenemos muchos tipos de medicamentos. Y dentro de la PPT que se mencionaba, había esta clasificación, pero ahora ya, según la última guía de la... Bueno, pero eso ya es aparte, ¿no? Pero dentro de la PPT está manejando esa clasificación, pero ahora ya se trabaja la fluoroquinolona, bueno, se utiliza como grupo último. Ahora se utiliza linezolid, bedaquilina, cicloserina, clofazimia, todo ello. Pero en ese caso, que va a venir en su pasito, ¿no? Con esa clasificación, el grupo A se trabaja con las fluoroquinolonas. Se deben recordar, la fluoroquinolona lo que va a hacer es, su mecanismo de acción es inhibir la AN girasa, bloqueando la replicación del AN bacteriano. Si actúa dentro de su genoma, en este caso se va a ver que esto tiene un efecto bactericida. Por eso que la fluoroquinolona se forma como moxi, levo y ciprofloxacino, tiene un gran espectro más que todo en itus, en pacientes que tienen itus, también un gran espectro con gran negativos, gran positivos y algunos anaerobios. Y recuérdense que estos efectos adversos relevantes, la progresión del QT y la tendinitis. Esos pacientes que debutan con una inflamación del tendón de Aquiles, todo ello, ya piensen en que es por la fluoroquinolona. Dentro del grupo B vamos a ver los aminoglucósidos inyectables. Dentro de estos aminoglucósidos inyectables vamos a ver la micacina, kanamicina, todo lo que tenga micina son aminoglucósidos. Su mecanismo de acción, como recuerden chicos, es que inhiben la síntesis proteica dentro de su unidad 30 de ribosomal. Como había mencionado en la clase anterior, los aminoglucósidos se inhiben de manera irreversible. Al unirse de manera irreversible, inhiben el crecimiento bacteriano, pero también tiene un efecto bactericida, no solamente un efecto bacteriostático, sino un efecto bactericida directamente, porque tiene distintos mecanismos, solamente es uno, sino tiene como 3 tipos de atacar a esta subunidad 30 ribosomal. ¿Cuál es lo malo de estos aminoglucósidos? Que ya se está dejando de usar porque sus efectos adversos son, o sea, sus efectos perjudiciales son mayores de lo que se beneficia. ¿Cuáles son la toxicidad, nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular, que se puede tener como también neurotoxicidad? Se pueden ver, son daños irreversibles que genera el paciente. Por ello es que ante estos medicamentos ya actualmente se están utilizando otros. Dentro del grupo C vamos a ver la tionamidas y otro bacteriostático, como pueden ver. La tionamida y la proteinamidas inhiben la síntesis de ácidos micólicos, similar a la isoniazida. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar náuseas, vómitos, hepatotoxicidad, hipotiroidismo. Como se dan cuenta, los efectos ya son más marcados, más marcados y también en algunos casos de manera irreversible. Por ello que estos medicamentos no se llaman de segunda línea, no porque sean mejores, como uno escuchó el doctor, no se utilizan esto porque sean mejor que los otros, no, sino que ya los otros ya no se puede trabajar con los otros. El Mycobacterium ha mutado, ha generado una resistencia a esos medicamentos, como ya no funciona ello, tenemos que utilizar ya lo que nos queda. En algunos casos se comienzan medicamentos para que ataquen quizás por un mecanismo distinto al Mycobacterium, pero lo malo que genera estos efectos adversos relevantes. Dentro de acá tenemos la cicloserina con la tericidona, que inhibe la síntesis parabacteriana. Se tiene un efecto bactericida, pero lo malo que genera psicosis, convulsiones, depresión, somnolencia. Y, por ejemplo, ahorita estoy rotando en el área de efecto. Hay justo una paciente que estaba tomando cicloserina porque tenía una tuberculosis MR y debutó con convulsiones, pero con crisis de ausencia, que hasta el doctor dijo que eso era algo muy raro, pero que en este caso se debía a la cicloserina, ¿no? Entonces, como se pueden dar, la cicloserina da más RAMs neurológicos. También el linezolid
en este caso está en el grupo C, inhibe la formación del complejo de inhibición ribosomal, que está en la subunidad 50S, tiene un efecto bactericida. Los efectos adversos es la mielosupresión, neuropatía óptica, acidosis láctica. Entonces siempre tener cuidado con estos ramos oftalmológicos y que puede generar una agranulocitosis, ¿no? Por la mielosupresión. ¿Qué más? El grupo D. Bueno, el grupo de ellas son los que quedan, por así decirlo, la clofazimina, que interfiere con el transporte de electrones bacterianos y genera radicales libres. Algo de la clofazimina bastante importante es que puede generar una pigmentación cutánea rojiza, que es como un color como bronceado, indicado. Y esto por eso es importante, el doctor nos mencionaba que es muy importante mencionar los efectos adversos, porque a veces los pacientes toman clofazimina, se vuelven bronceados y ellos como que se asustan y dejan el tratamiento. Entonces como que dejan por desconocimiento porque el doctor no le informó que podía generarle ello. Entonces, pues siempre mencionar todos los efectos adversos posibles al paciente para que esté preparado cuando les toque, ¿no? El otro es la bedaquilina, que inhibe la ATP sintetasa del elemento de tuberculosis, que bloquea la producción de energía, genera prolongación del QT, o sea, posibles arritmias, hepatotoxicidad también. El de la manit, que inhibe la síntesis de ácidos micólicos mediante el bloqueo de FAT dependiente, genera náuseas, cefalea, prolongación del QT. Y luego vamos a ver a los carbapenem, el imipenem, meropenem, con clavulanato, que viene a ser como un acompañante que se utiliza porque el clavulanato tiene su estructura es muy parecida a un beta-lactámico. Entonces, al tener una estructura muy parecida, se le acompaña para que cuando la beta-lactamasa quiera atacar el meropenem, se queda con el clavulanato. El clavulanato va y como que se sacrifica de por sí para que el meropenem pueda hacer efecto. Y bueno, como todo beta-lactámico, inhibe la síntesis de pared bacteriana. ¿Cuál es lo malo? Efectos adversos relevantes, genera convulsiones y nefrotoxicidad. Bueno, eso sería todo, chicos, pero ahora que pasa un poquito el tiempo, vamos a hacer un repaso rápido aquí. Ya viendo todo ello, es muy importante que recuerde cuáles, porque pueden ir preguntas de qué fármacos atacan de por sí a la pared celular. Recuerden que cuando hablamos pared celular netamente, hablamos de isoniazida y etambutol. Hablamos de tanto isoniazida como etambutol, vamos a dirigirnos solamente a la pared celular. Uno al ácido micólico, otro al arabinovalactano. En el caso de la piracinamida, lo que va a generar en sí es un efecto va a cambiar el estado del micobacterium, el estado intracelular, generando un estado más ácido, y ese estado más ácido va a generar cambios en la membrana, va a generar cambios en la formación de NAT, todo ello. Y la rifampicina, como dice su nombre, rifampicina R viene de ARN, inhibe la síntesis de RNA a través de la RNA polimerasa, de la transcripción de bacteriana. Algo importante para recapitular acá de la isoniazida, tienen que recordar bastante su metabolismo, porque los metabolitos, bueno, no que se aprendan los metabolitos intermedios de por sí, sino que se aprendan los efectos adversos, porque como pueden ver, estos metabolitos intermedios se añaden a micromoléculas, generan necrosis, y a la par no solamente genera necrosis, como vieron los efectos adversos más adelante, genera también algunas reacciones autoinmunitarias, también necrosis, la detoxificación, y todo porque si les preguntan quién es el que dispara estas cositas, el CYP2E1. Le pueden preguntar por la acción de qué tipo de CYP va a generar estos efectos adversos muy dañinos en el paciente por la isoniazida. Recuerden que es el CYP2E1. 2E1. Y luego el NAT2, ¿no? Su polimorfismo genético, porque son acetylores rápidos, otros lentos y todo ello. Y bueno, acá su mecanismo de acción, que ya hablamos muy bien, que tiene un efecto bactericida y también bacteriostático, muy importante de la isoniazida. Los efectos adversos, ya, bueno, lo neurológico, que es muy importante.
las interacciones con los antiácidos, ya, que es un muy buen, como que es su nombre, inhibidor enzimático. Es un SIDA inhibido por IN, y cuando hablamos de rifampicina es un inductor. Entonces recuerden, rifampicina, inductor, y SIDA inhibidor. Ahora vamos a ver su resistencia, esos tres tipos de resistencia que le puede venir mucho en el examen. Algo que les puede venir, como he visto que los exámenes relacionan mucho con temas del parcial, pueden ver qué tipos de medicamentos en sí van a va a generar inhibición, ¿no? Entonces, si es inhibidor enzimático, ¿a qué tipos de medicamentos va a generar esa inhibición? Y en el caso de la rifampicina también, si es inductor potente, ¿a qué tipos de medicamentos? Va a venir, el paciente toma este medicamento, por ejemplo, toma fluconazol, toma warfarina, por ejemplo, un paciente anticoagulado que tiene TB, normalmente toma warfarina y ahora está tomando el primer esquema, o sea, está tomando rifampicina. ¿Qué efectos puede provocar en el paciente? Entonces, a warfarina, anticoagulante. Si este caso es un inductor potente, va a metabolizar muy rápido y no va a generar el efecto deseado. Entonces, ese paciente no va a anticoagular, va a tener una probabilidad de generar más trombos, porque sí, ya por eso está tomando la warfarina. Igual la quinolona quizás para otros bacterias está tomando ese antibiótico, o los anticonvulsionantes, el paciente puede debutar con convulsiones, pero dice, pero está tomando su medicamento, pero está tomando la rifampicina. Y lo del etambutol, el oftálmico, la piresinamida, de por sí, más que todo su RAMS hepatotóxico, y la hiperuricemia, que es, como se han dado cuenta, que es casi el único distinto. Un paciente con gota viene por una exacerbación, ¿por qué? Porque está tomando también su etambutol. Bueno, ¿por qué puede ser? Porque el etambutol genera una hiperuricemia, entonces, todo bien. Listo, eso sería todo, y espero que les vaya muy bien, César.